Bueno, ¿qué tal? Arrancamos la clase, muy felices. Hoy lo que vamos a ver es el segundo tema que tiene que ver con los internal, que tiene que ver con resolución de consultas. Y como en general queremos que las consultas tengan buena performance, también tiene que ver con un tema de analizar costos de consultas. Como vamos a ver más adelante, no es solamente interpretar qué es lo que nos pide, elegir entre distintas alternativas, evaluando el costo que tiene cada una de ellas. Bueno, acá tenemos una pequeña índice de lo que vamos a ver. Esto lo vamos a ver entre esta clase y la que viene. Vamos a hablar un poquito de metadatos, un poquito de índices, muy por arriba. Y en particular vamos a ver que cuando hablemos de costos, vamos a ver que se trabaja con los operadores de álgebra relacional, con lo cual vamos a ver cómo se calcula el costo para cada uno de los operadores. Y luego vamos a hablar de cómo construir en base a una consulta SQL una consulta en operadores de álgebra relacional. Pero eso ya va a ser la clase que viene, hablar de algo que se llama pipeline y un poquito de ver cómo funciona en SQL el tema de optimización de consulta. Esa sería más la parte práctica. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Bien. Bueno, arrancamos con una pequeña introducción. Tenemos una base de datos que le llega a select C1, vamos, select C1, C2, from tabla, where C1 mayor a 20. Y el proceso dibujado así más o menos, le llega este string al motor, al sistema gestor de base de datos. Y el sistema gestor de base de datos en base a dos cosas. A los datos en sí y al catálogo, que es algo de lo que ya vamos a hablar más adelante, resuelve la consulta y nos devuelve. Por ejemplo, C1 40, C2 Beiró, 22 Ramos y 33 Saubire. ¿Sí? Bueno, ¿qué etapas hay desde llegar desde este string a este resultado en forma de tabla? Bueno, yo las divido en tres etapas distintas. La primera tiene que ver con el parser y el translator. Es interpretar la cadena de caracteres que tenemos acá. Y más que nada, no es solamente interpretar qué es lo que nos piden, sino también rechazar una consulta inválida. Si yo le mando un motor de base de datos, Lucas, punto y coma, me dice, es un SQL inválido. Pero también yo le podría mandar esto, que es un SQL válido, y decirme consulta inválida, si es que no existe una tabla que se llame tabla, o si es que la tabla no tiene atributos C1 y C2, o si tiene un atributo C1 pero no es valor numérico, con lo cual no puede comparar con un numérico, etcétera, etcétera. Es decir, toda esta parte es un parser, que es algo más bien de algoritmia, no nos viene a nosotros a importar, pero la idea es que después ya de acá ya se haga una consulta válida. Luego viene una parte que sí nos va a interesar bastante, que es la parte del optimizador, es la que vamos a estar trabajando. Y la idea es que de esto se arma una consulta de álgebra relacional. Y es, en general, bastante sencillo. Se complica un poquito cuando hay subconsultas, pero uno tranquilamente puede decir, mira, acá partimos de una tabla, le ponemos una selección y una proyección al final. Si me pusieron varias tablas, hago un producto cartesiano, por ejemplo. ¿Sí? Es una conversión trivial a una expresión de álgebra relacional. El siguiente paso, que es el que vamos a ver más bien en la clase que viene, vamos a buscar una expresión equivalente de álgebra relacional buscando que sea más óptimo. Por ejemplo, si acá me pusieron varias tablas separadas por coma, ¿sí? Y yo lo convierto en una expresión de álgebra relacional que es un producto cartesiano, quizás hay una condición que vincule esas tablas y me convenga hacer un join en vez de un producto cartesiano porque tiene un costo menor. Entonces, la idea es convertir la primera expresión trivial de álgebra relacional a una equivalente que potencialmente sea más óptima. Y luego, una vez que tengo todos los operadores, para cada operador tengo que elegir una estrategia. Como vamos a ver hoy esta clase y un poquito la próxima, para los operadores hay distintas estrategias de cómo resolverlos. Entonces, la idea es, una vez decidido, mira, vamos a hacer primero una proyección, después una sección, después un join. Bueno, ¿cómo hago la proyección? ¿Cómo hago esta selección? ¿Cómo hago este join? Y entonces con eso terminamos lo que se llama teniendo un plan de ejecución. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a proyectar en esta tabla, voy a hacer un join con la otra tabla, después voy a hacer una selección, después voy a hacer un join con bla, 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 bla. Y entramos en la etapa 3, que es cuando evalúo el plan de ejecución y devuelvo el resultado en base a los datos, que es cuando termina haciendo esto. Evaluar los operadores de álgebra relacional, de vuelta, es relativamente trivial, en especial con los atributos, con los algoritmos que vamos a estar viendo. Esta etapa 2, la del optimizador, a veces se puede llegar a, de alguna forma, abordar en la base de datos. En particular, cuando creamos una vista, por ejemplo, ya el motor puede decidir cómo armarlo, o al menos tener una predecisión. Sí, por ahí la vista depende de algún parámetro extra, con lo cual me lo cambia, pero puede tener como ya armado. Y también cuando tenemos un store procedure. Si tenemos un store procedure que hace un procesamiento de los datos, como que se guarda cuál es el plan de ejecución, con lo cual puede ser un poquito más rápido de resolver una consulta de ese estilo. No siempre, no es siempre notoria, quiero decir, pero lo puede hacer tranquilamente los motores y de hecho lo hacen. Bueno, ¿cómo está? Esto viene a resumir un poquito lo que dije hasta ahora. Entonces, iniciamos con una expresión de álgebra relacional equivalente. Mediante heurísticas, que vamos a ver la clase que viene, llegamos a lo que se llama un plan de consulta,
que esto sería el tema de álgebra relacional, ¿sí? Pero todavía no decimos cómo vamos a hacer cada operador. Cuando decimos eso, que lo vamos a estar viendo en base a metadatos, que antes lo vimos como catálogo, tenemos el plan de ejecución en sí. Y esto obviamente ya depende de estructuras de datos, índices y algoritmos a utilizar. Si el plan de ejecución va a decir, no sé, voy a utilizar un árbol B para acceder a esta cosa, voy a utilizar un algoritmo que lo ordene en memoria, bla, bla, bla. ¿Qué objetivo tenemos? Minimizar los costos. La idea es que la consulta tenga el menor costo posible, ¿verdad? Y hay muchísimos tipos de costos. Nosotros nos vamos a centrar más que nada en el costo de acceso al disco, porque en general es mayor a los otros que se pueden dar. El costo de procesamiento generalmente es mucho menor al de disco, aunque depende obviamente de qué procesamiento. Si estoy tratando de minar un Bitcoin con algo que viene de la base de datos, por ahí no es tan despreciable. El costo de uso de memoria de vuelta nuevamente suele ser muchísimo menor al del acceso a disco, con lo cual optimizar mucho la parte de memoria no me va a traer grandes ventajas. No quiere decir que no lo hagan los motores, pero no lo vamos a analizar nosotros. Y el costo de uso de redes en bases distribuidas es algo que realmente es importantísimo, pero en general lo que uno hace cuando tiene una base distribuida es ya orientarla a ciertas consultas y ya distribuirla para que resuelvan correctamente esas consultas. Buenas. Esto lo vamos a estar tratando más que nada cuando veamos bases de datos no SQL. Con lo cual nos vamos a estar centrando únicamente en el costo de acceso. Ingreso porque se me fue. Bueno, antes hablé del catálogo, también hablé un poquito de metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son datos acerca de los datos que un sistema gestor de base de datos mantiene para tratar de optimizar las consultas, ¿sí? Como vamos a ver en un ratito cuando veamos cada operador de álgebra relacional, para decidir cómo resolverlo depende de muchísimos factores. De cuántos datos tenemos, de qué tamaños tienen los datos, si no es lo mismo tener 1000 filas de 1 byte que 1000 filas de 2K, por ejemplo. De si hay o no índices, vamos a ver un ratito qué son los índices, y de qué memoria tenemos disponible en cada momento. Si la base de datos en general, lo más común es que un gestor reserve una banda de memoria, sino toda la memoria disponible que tiene el sistema, depende de si está coexistiendo con otros procesos o no. Y él es en general el que dice, voy a darle esta memoria a este proceso, esta memoria a otro, y él es el que dice, bueno, ¿cuánta memoria tenemos disponible? Para poder elegir un método sobre el otro, lo que va a hacer el sistema gestor de base de datos es estimar cuánto le costará resolver la consulta, ¿sí? Imagínense que hay un operador que tiene 5 métodos, el tipo no va a ejecutar los 5 métodos y el primero que termine lo devuelve. Porque si no, los otros 4 estuvieron accediendo innecesariamente a disco y estuvieron trabando otras transacciones. Entonces, ¿qué hace? Estima. Dice, para mí de estos 5, el mejor va a ser el tercero. Bueno, buenísimo. A veces le pega, a veces no, le idea estimar que en la mayoría de los casos le pegue. Estimar tiene un costo mucho menor a ejecutar la consulta, ¿sí? Para estimar, lo que necesita es guardar información sobre los datos de las tablas, que serían estos benditos metadatos. Generalmente se guarda en algo que se llama el catálogo. PostgreSQL en particular usa una tabla que se llama PG Statistics. Sí, en general hay una especie de estándar de qué catálogo tiene que tener cada base de datos por SQL, pero cada motor lo extiende de alguna forma y ahí está el fuerte de cómo utiliza para resolver las consultas su propio catálogo. Y en particular vamos a estar viendo nosotros un ratito la vista PGStats, que es una vista que mejora un poquito la tabla PGStatistics, porque si no es medio imposible de entender. No imposible, pero bastante más complicado. Bien, ahora sí ya, esto es un poquito más importante, porque vamos a estar utilizando durante toda la clase. ¿Qué información tiene disponible entonces en el catálogo un sistema gestor de base de datos? Puede haber mucho más, pero mínimamente lo que vamos a estar usando nosotros es, por un lado, para cada relación R, ¿cuántas filas tiene? Que lo vamos a llamar N de R. Esto es bastante fácil de actualizar. Cada vez que hay una alta se suma, cada vez que hay una baja se guarda. Por otro lado, la cantidad de bloques que ocupa la tabla R. También es bastante sencillo. ¿Sí? Si en algún momento la base de datos dice, necesito, si hay que ponerle algún tope, ¿no? Si dice, necesito un nuevo bloque, le suma 1 a BDR. ¿Te vas a quedar ahí? No, pongamos una mochila o algo. Bueno, ahora vemos cómo resolver. Después tenemos una tercera variable que es el factor de bloque, FDR, que es cuántas filas entran por bloque. ¿Sí? Esto en general es algo estimado porque no siempre las filas tienen un tamaño fijo. Si tiene un tamaño fijo es algo que se puede calcular y no va a variar nunca, sino es algo más o menos estimado, pero lo vamos a asumir como que lo podemos calcular sencillamente como la cantidad de filas totales dividido la cantidad de bloques totales. ¿Sí? Y en general lo redondeamos hacia arriba. Si bien no lo está explícito acá, ¿sí? Si hay tantas filas que me ocuparían 2,5 bloques, bueno, en realidad tenemos 3 bloques, si entran 2,5 filas por bloque, perdón, lo dije re mal, lo redondeamos hacia abajo, discúlpenme, va de vuelta. En general lo redondeamos hacia abajo, porque si decimos, tenemos un tamaño de bloque en el cual entran 2,5 filas, en realidad entran 2 filas. Las filas se guardan completamente, se trata de no guardarlas por la mitad. Obviamente hay filas que son muy grandes, el bloque puede ser muy chico, ahí generalmente la base de datos
trabaja con un tamaño de bloque un poquito mayor o puede llegar a ser un extra, pero no vamos a estar tratando esos casos. Si yo voy a hablar de bloques porque la unidad de acceso al disco la pensamos como bloques, y uno cuando accede a un disco rígido, si bien vos le podés decir dame un byte en particular, pero en realidad el file system no te va a dar un byte, te va a dar lo que ellos llaman un bloque, algunos lo llaman páginas, sí, pero en general es múltiplos de 2, puede estar en el lado de los 2K, 4K o hasta 32K inclusivemente, no sé cuánto será el estándar ahora. Entonces nos interesa mucho saber el tema de los bloques porque es la unidad con la cual vamos a trabajar. Bueno, hasta acá lo sencillo. ¿Cuál es el complicado de mantener? Que igual las bases de datos tienen la variabilidad de un atributo en una relación. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos distintos valores tiene el atributo A en una relación? Esto es algo que lo mantiene y que lo vamos a estar utilizando mucho, pero no es realmente tan sencillo, porque cuando se crea una fila o se modifica una fila y se le pone un nuevo valor al atributo A, si ya existía en otra fila ese valor, no tiene que aumentar la variabilidad porque sigue siendo igual, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, no sé, tenemos tipo de cliente, hay 4 tipos de cliente y viene un nuevo cliente, el tipo de ese nuevo cliente puede estar repetido en los anteriores, con lo cual no aumenta la variabilidad, o puede ser un tipo nuevo que sí aumenta la variabilidad. Entonces, esto es un poquito más complicado de mantener. Muchas veces se lo estima, no se tiene exactamente cuánta es la variabilidad, sino que más o menos se estima en base a un muestreo. Y bueno, obviamente para cada atributo de la relación, o sea, son varias variabilidades que tenemos. Y bueno, sobre índices vamos a hablar en un ratito, pero vamos a estar trabajando sobre índices de árbol, que son los más comunes, si bien hay otros, y para cada índice de tipo árbol sabemos cuál es la altura del índice, la altura de un índice por atributo A sobre la tabla R o la relación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende? ¿Qué es lo de la variabilidad? ¿Cómo? Lo de la variabilidad. ¿Entendí? Solo la variabilidad. ¿A qué era la variabilidad? La variabilidad Sí. es cuántos distintos valores tiene el atributo A en la tabla R o en la relación R. Okay. Sería el select count distinct de ese atributo en la tabla. Ah, listo, sí. Sería eso. Sí, gracias. Vamos a utilizar. Ya vamos a ver un ratito cuando lo utilicemos. Bueno, como dije antes, el catálogo tiene un costo de actualización, en especial la parte de la variabilidad, con lo cual no suele ser que se actualice ante cada operación de alta, baja o modificación, porque puede llegar a agregar un costo innecesario. Lo que se suele hacer es o actualizarlo con cierta periodicidad, o actualizarlo cuando están ociosos. Si la base de datos puede saber en un momento, tengo muy pocas transacciones, puedo usar este momento para actualizar el catálogo, o inclusive al darle al usuario la posibilidad de que lo actualice bajo ciertas condiciones. Esto depende muchísimo del sistema gestor de base de datos. Y a veces, como dije antes, no se actualiza la información sobre toda la tabla, sino sobre un muestreo. Si tengo una tabla que tiene 1 billón de filas, por ahí no tiene sentido recorrer todo ese billón. Por ahí recorro un 2-3% y más o menos tengo una representación característica de los datos, ¿sí? Son valores aproximados, pero igualmente son útiles para hacer una buena estimación. En general no necesitamos el valor exacto para estimar. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Esta terminó la introducción, ahora sí vamos a empezar con temitas un poquito más fuertes. Bueno. De vuelta hago la misma aclaración que las clases pasadas. Vamos a ver todo con un nivel de complejidad básico para aprenderlo, ¿sí? Por ejemplo, ahora voy a dar índices, voy a dar árbol B, lo voy a dar muy por encima, no les voy a dar todos los algoritmos de árbol B. También los costos, ustedes por ahí van a dar un algoritmo y ustedes van a decir, pará, pero podrías optimizarle un ciclo haciendo tal o cual cosa. Buenísimo, es verdad, no estoy dando los algoritmos que realmente se estén implementando. ¿Sí? Vamos a priorizar la simpleza en base a realmente poder programar una base de datos de cero. Bueno, yo espero que todavía ustedes usen estos libros que están impresos en hojas de papel, o al menos en algún ebook, ¿sí? No sé si eso todavía, si no murió, si ya le preguntan toda una inteligencia artificial, pero cuando uno busca en un libro complicado de texto, generalmente al final de todo tiene el table of content, o el índice en castellano, que básicamente me dice cada palabrita en qué páginas está, ¿sí? Entonces yo quería aprender termodinámica, me sacaba un libro de física de más o menos de este tamaño, iba hasta el final, me decía termodinámica hasta la hoja 500. Y no me leía todo el libro, sino que me leía desde la hoja 500. Bueno, algo análogo son los índices en la base de datos. Si yo quiero buscar cuáles son las filas que tienen el valor termodinámica en el campo nombre, va a haber un índice que va a decir, mira, hay filas que tienen el valor termodinámica en los bloques 4, 9 y 10. Entonces yo no me recorro todos los bloques de la tabla, sino únicamente el 4, el 9 y el 10. ¿Sí? Entonces, análogos a estos índices, los índices en la base de datos básicamente me dicen, para cada valor de las columnas indexadas, en qué bloques hay filas de esas columnas indexadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estoy indexando el apellido, me va a decir, Pérez está en los bloques 4, 8, 9. Román en el bloque 75, en el 84, etc. ¿Sí?
¿Me siguieron con esta idea? Bien. Bueno, los índices se pueden generar en una tabla por una o más expresiones. Yo podría indexar por nombre o por nombre y apellido. Podría ser un índice que fuera lo que llamamos un índice compuesto, ¿sí? Cuando es un índice compuesto, solamente me sirve si voy utilizándolo para buscar primero por el primer atributo y después por el segundo, o solamente por el primer atributo, pero no solamente por el segundo. Si yo hago la analogía, de vuelta con el índice de los libros. Si yo tengo este índice completo, ¿no? Y quiero buscar todas las palabras que empiecen con C, lo puedo conseguir, ¿sí? Todas las palabras que empiezan con CA, lo puedo conseguir también. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si quiero buscar todas las palabras cuya segunda letra es una A, no me sirve el índice, porque voy a tener que estar recorriéndome todo el índice para buscar a, BA, CA, DA, EA, etcétera, etcétera. Entonces, de forma análoga, el índice, imagínense como los caracteres de acá, bueno, de forma análoga, si yo tengo un índice por apellido y por nombre, me sirve para búsqueda por apellido y por apellido y nombre, pero no solamente por nombre, porque está antes el apellido, entonces el nombre no está ordenado localmente. Bueno, generalmente el índice está implementado con un árbol B+, vamos ahora a explicar un poquito para qué sirve el árbol B+, y guardará, como dije, para cada posible valor de las expresiones, es decir, los que realmente están en las tablas, en qué bloque o en qué bloques hay filas con ese valor. Y esto agiliza las búsquedas porque me permite evitar recorrer toda la tabla para encontrar las filas que estoy buscando. También me sirve para búsquedas por rangos, y lo que dije antes, cuando son índices por varias expresiones, solo agiliza en las que lo usen en el orden definido. Tener un índice también empeora la performance, lo mismo que el catálogo, o sea que no es que vamos a decir, bueno, agarramos y indexemos todas las columnas de mi tabla. No, eso no va a ser lo mejor porque el índice sí tiene que ser mantenido ante cada alta, baja y modificación de los valores indexados. Porque necesito saber dónde están. Acá ya no es una estimación. Sí. Y no tiene ningún problema. Se puede indexar números enteros y atributos flotantes sin ningún drama. Mientras tengan un orden, no hay problema. Pero ahí como que no se gana mucho en eso. Depende de qué búsqueda haces. Si vos haces por un valor en particular, sí se gana. Okay, ¿Sí? Y por rangos hasta también se puede llegar a ganar. Okay. Si ahora cuando tengo el ejemplito si no, probamos de meter algún valor flotante y vemos cómo anda. ¿Sí? No es lo más común, pero como poder se puede. Okay. Bueno, entonces como dije, en alta se tiene que agregar entradas en todos los índices, en baja se tienen que quitar entradas en todos los índices, tipo de decir, ya no hay más filas en este bloque si es que dejaron de haber, en altas tengo que decir, se agregó una fila en este bloque si es que no estaba ya antes referenciado ese bloque, y en modificaciones, si cambia el valor de las expresiones de algún índice, también se tienen que quitar la entrada antigua y agregar la nueva, o modificar la referencia que estaba. Entonces, es costoso mantener un índice. No es una locura, pero es para tener en cuenta no agregar índices que después no estén siendo utilizados nunca en consultas. Y además ocupan espacio en disco. En general, hoy por hoy una base de datos no tiene problema de espacio en disco, pero si tenemos, no sé, una base de datos que queremos que haya una aplicación de celular, ahí sí por ahí me empieza a importar que no ocupe tanto porque no quiero que mi aplicación tenga mucho tamaño y la gente no la quiera descargar. Pero bueno, el espacio es menor al de la tabla, obviamente, porque solamente estoy indexando los valores que tiene y en qué bloque está, pero igual es considerable, en especial si tenemos muchos índices. Pero bueno, esta es toda la contraparte a mejora mucho la performance, como ya vamos a ver más adelante cuando lo empecemos a utilizar, que si está bien utilizado, puede mejorar muchísimo la performance. Vamos a hablar entonces un poquito de los árboles B+, ¿sí? La B larga, nadie me lo dijo con certeza hasta ahora, pero vendría de balanceado. Hay algunos que dicen que no, que viene del apellido del creador, que no me acuerdo quién es. Hay algunos que dicen que viene de la empresa en la que trabajaba el creador, que tampoco me acuerdo de cuál es. Pero bueno, a mí me gusta creer que es por balanceado. Entonces, el árbol B+ es una particularidad de un índice que se llama árbol B, perdón, de un árbol que se llama árbol B, que lo mejoraron para ciertos tipos de búsqueda, ¿sí? Y básicamente tiene ciertas reglas de actualización que les dan unas buenas propiedades para ser utilizados como índice. ¿Cuáles son las 3 propiedades que tiene? Salvo el nodo raíz, todos los nodos tienen al menos un 50% de ocupación. Esto está bueno porque ocupa espacio en disco el índice, no quiero que esté poquito ocupado el bloque que corresponde al índice. Todos los nodos hoja tienen la misma altura, es decir, un árbol B podría ser algo así, pero ya no puede ser algo así. Acá hay un nodo disco que tiene altura 2 y otro que tiene 1. No, eso no pasa. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante, el hecho de que tengan todos la misma altura va a significar de que cualquier tipo de búsqueda tiene el mismo costo. Si no hay una búsqueda que es mucho más larga, pues tiene que seguir un camino muy largo y otras más cortas y entonces más rápidas.
Y otra cosa importante, como el índice o lo demás se termina guardando en archivos, las operaciones tratan de reorganizar lo menos posible los nodos del árbol. Si hay algunos índices por ahí se podrían tener más ocupación todavía, podrían tener también esta propiedad, pero estaríamos todo el tiempo reorganizando bloques ante altas, bajas y modificaciones y tratamos de evitar eso. Tratamos de reorganizar lo menos posible porque es costoso, implica muchas escrituras en un archivo. ¿Cómo logran estas propiedades? Bueno, vamos a explicar muy por arriba cómo funcionan los árboles de más. Inicialmente, el índice comienza siendo un único nodo, un nodo hoja. Hay dos tipos de nodos, ¿sí? Y lo que hacemos es, se agregan, imaginemos que estamos indexando el atributo apodo de una tabla de alumnos, ¿sí? Entonces, bueno, cada vez que agrego un alumno, me dice su apodo y los bloques donde están. Entonces, en el nodo hoja, lo que vamos a tener es ordenadas las claves indexadas, en este caso los apodos, y voy a tener un puntero a los bloques donde hay filas de Euge, los bloques donde hay filas de Fito, los bloques donde hay filas de Juan y los bloques donde hay filas de Lito. De alguna forma lo guardo, ¿sí? Es lo más sencillo que podemos tener. Pero de repente se da una nueva alta, por ejemplo, José, y ya no entra en este nodo hoja. Entonces ahí se hace la operación que se llama split. Lo que va a hacer es agarrar este nodo y dividirlo en dos nodos. ¿Sí? Como tendría 5 elementos, este nodo, los 4 que tenía, más José, lo que tenemos que hacer es meter 3 en un lado y 2 del otro. Hay una convención que dice si el impar va a la izquierda o a la derecha. Yo creo que las Filminas lo tenía a la izquierda, entonces iría Euge de un lado, Fito de un lado, y José de un lado, y Juan y Lito del otro. Con sus mismos punteritos que ya tenía antes, ¿no? ¿Y la raíz en ese caso? Ahora vamos. Y lo que se hace es, se promueve una nueva raíz, es decir, el árbol crece, ¿sí? Y se promueve una nueva raíz, que lo que se suele hacer es elegir o el último de la izquierda o el primero de la derecha. Yo voy a elegir el primero de la derecha, que creo que es lo que estaba. Entonces se promueve hacia arriba Juan. Pero este Juan, ahora ya no va a estar apuntando los datos de Juan. Este Juan pasa a ser parte de otro tipo de nodo, que es el nodo interno, y los punteros que tienen, que están ejemplificados en esta flechita maravillosa, es a los bloques. Si Juan va a decir, todo lo que sea menor o igual a Juan está en este nodo hoja de acá, y todo lo que sea mayor o igual a Juan va a estar en este nodo de acá. Perdón, todo lo que sea menor estricto y mayor o igual del otro lado. De vuelta es una convención cual la tomamos, pero hay que respetarla. ¿Sí? Entonces aparece un nuevo tipo de nodo, que es el nodo interno, que lo que dice es hacia dónde tenemos que ir para recorrer el camino. Entonces, ¿cómo empieza una búsqueda? Arranca por el nodo raíz que es Juan. Si yo estaba buscando algo que era menor a Juan, voy acá. Por ejemplo, si estaba buscando Euge. Y si yo estaba buscando algo mayor o igual a Juan, ya sea Juan o Lito, voy a este nodo de acá y ahí encuentro los punteros. ¿Sí? Y estos se pueden seguir llenando, podría empezar a tener nuevas altas aquí, nuevas altas aquí, y cuando en algún momento se llene un nodo, de vuelta promuevo el nuevo. Por ejemplo, imagínense que acá entra, no sé, X, Y, y cuando quiero agregar Z, ya no entra. Bueno, lo que hacemos es... Pingui. Esto no tengo chance de que me quede bien. Bueno, Juan, Lito y X de un lado, Y y Z del otro, y se promueve Y, y este punterito quedaría acá en el medio. Entonces, acá estarían los menores a Juan, acá estaría un puntero a los que están entre Juan e Y acá uno que me dice los que están Y o más para adelante. Y así se va armando. En algún momento se va a llenar también el nodo interno y se va a hacer un split y va a quedar un nivel más del árbol. Pero esa es la idea. La idea es que cuando yo tuve que splitear esto, solamente se vieron afectados estos dos nodos y el padre se le agregó uno. Pero la única reorganización que hay es esta de particular, que es crear un nuevo nodo, porque el nodo que tenía lo vuelvo a grabar con los valores que tenía, y todo el resto del árbol no se ve afectado. Entonces, esto es muy por encima como es un árbol va. Acá, bueno, queda como queda lo de Juan. ¿Sí? Acá lo que dije antes, bueno, ahí tenemos dos tipos de nodos, nodos hoja y nodos internos. Cada nodo hoja tiene una cantidad de claves, no sé cuánta, pero es K, llamémosla, y entonces tiene K más 1 punteros. Ojo con esto, que es algo que no dije, lo voy a decir ahora. Por un lado, por cada clave tenemos que apuntar los bloques de los datos, ¿sí? Donde hay filas de cada apodo, de Juan, de Lito, de Euge, lo que fuera. Y además también los nodos hojas se vinculan secuencialmente para agilizar las consultas de rango. Si yo quiero ver todos los que empiezan con J, busco el primero que sea de J y sigo hacia la derecha hasta que me encuentre el primero que no siga con J. Los nodos que son internos también tienen K claves y K más 1 punteros, ¿sí?
pero los punteros apuntan al nodo de un nivel inferior. Fíjense acá en el ejemplo tenemos Juan, que es una clave y dos punteros. Una que va hacia la izquierda y otra que va hacia la derecha y de vuelta. Siempre acá es menor estricto y acá es mayor igual. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto o no, más o menos? No les voy a pedir que construyan un árbol B, pero está bueno para entender. Bueno, a medida que se agregan claves indexadas, los nodos internos aumentan y pueden tener varios niveles. Hay mecanismos de borrado también, no los vamos a ver, pero también tratan de mantener el árbol balanceado y no armar mucha redistribución. En general, cuando un nodo tiene menos de la mitad, lo que hace es se combina con alguno de los de al lado siempre que es posible, ¿sí? A veces se cambia cuál está en el medio de ellos, si este estaba muy lleno y este estaba muy vacío, por ahí le pasa algunos elementos y se cambia el que está en el medio. Es un tema de algorítmica, no importa. Lo que sí es importante es que cada nodo hoja sí o sí tiene que estar ordenado localmente, pero este no tiene por qué ser el 1, el 2 y el 3. En general, el nodo 1 es el de la raíz, pero este también podría ser el 3 y este el 2, no importa. Porque yo nunca voy a tratar de hacer un camino de todos los nodos, sino que voy a seguir yendo a los hijos. Bien. Y ya medio como para cerrar, acá tenemos un super árbol, ¿sí? Este ya explotó bastante, tiene un nivel más, ¿sí? Tiene 2 niveles de hijos internos y uno solo de hijos hoja. Nunca va a haber más de un nivel de hijos hojas, pero sí puede haber varios niveles de hijos internos. ¿Sí? Y de vuelta, cada uno de estos, acuérdense que tiene como el punterito a los datos donde están las filas con este apodo en particular. Entonces, si yo busco Papu, lo que tengo que hacer es, bueno, agarramos el nodo raíz que es Mari. Papu es mayor que Mari, la P viene después que la M, con lo cual tengo que ir para acá. Leo este nodo, que me dice que hay un Nito y un Pepe. Pepe es mayor que Papu, pero Nito es menor, con lo cual tengo que seguir esta referencia acá. Papu está entre Nito y Pepe. Luego agarro este nodo de acá y efectivamente encuentro a Papu y voy a ver en los bloques donde esté gente con el apodo Papu. Leí este de acá 1, leí este de acá 2, leí este de acá 3 y luego leí una cantidad que depende de cuántas personas habían con el apodo Papu. Si está solo el Papu Gómez será 1, si hay varios Papus serán varios. Pero en sí, fíjense que la búsqueda de cualquier cosa tiene una cantidad de bloques accedidos igual a la altura del árbol. ¿Se acuerdan que era algo que guardábamos en los metadatos, no? Cualquier búsqueda que ustedes quieran hacer, inclusive alguna de alguien que no exista, ¿sí? No se me ocurre un apodo, a ver. El huevo Acuña, ahí está. Si busco el huevo Acuña, bueno, me entro por Mari, digo, tengo que venir acá. La H viene entre Euge y Juan, tendría que estar acá. Voy a venir acá, no hay ningún huevo. Bueno, listo. Tengo igual 3 accesos que tuve que hacer para buscar que no estaba en ningún lado el huevo Acuña. Bien, acá tenemos una versión interactiva que yo la había abierto antes. No es exactamente igual a la que yo doy porque dicen que es la de MySQL. Esperen que la encuentre porque esta página es bastante larga. Acá está, el árbol B+. Sí, lo bueno es que pueden como meter claves al azar. ¿Sí? La única diferencia es que los nodos hoja también tienen como un puntero extra hacia la... Ven que son 4 y tienen solo 4 punteros. Pero lo pueden utilizar para divertirse. Ustedes pueden elegir cuál quieren agregar. Acá podemos agregar, por ejemplo, el 32, si quieren. Y se agregó acá, no tuvo que agregar. Vamos a agregar el 33, que va a entrar acá. Y ahora si agrego el 34, este nodo va a splitear y el del medio se va a tener que promover aquí. Vamos a agregar el 34. Fíjense que efectivamente spliteó y el 110 se fue promoviendo hacia arriba. O sea, si a alguno le interesa, puede utilizar esta versión interactiva. Está dentro de todo bastante piola. No sigue exactamente las mismas cosas. Está este puntero acá en el medio que no siempre tiene por qué tenerlo, pero por algún motivo lo tiene. Creo que acá lo decía que era algo de MySQL la que estaban utilizando. Bueno, acá. ¿Cuál es la versión que está implementada en MySQL? Pero si les interesa para chusmearlo, bueno, pueden definir la estructura del árbol, cuántas claves entran en cada tipo de nodo, que no tiene por qué ser la misma cantidad, y manejan. Te lo dejo como ejercicio para ustedes. Pero lo que sí me interesa de los índices, entonces, si tenemos un índice de árbol B+, ¿cuál es el costo de buscar todas las filas en base a un valor fijo de la clave de búsqueda? Primero, la altura del árbol, porque es lo que necesito hasta llegar al nodo de hojas donde puede estar o no esa clave buscada. Y después voy a tener tantos accesos como filas haya para ese valor en particular que estoy buscando. ¿Sí? Si yo busco apellido igual a Román, tengo que llegar hasta la hoja donde está Román, y si me encuentro un Román, voy a tener N accesos en base a cuántas personas se llaman Román. ¿Sí? En índices por superclave, este costo extra siempre es 1. Si yo indexo por padrón,
siempre va a ser la altura más 1. ¿Por qué? Porque no puede haber varios alumnos que tengan el mismo padrón. Entonces siempre va a ser una única indirección más. Salvo el caso de que buscar un padrón que no existiera, que sería 0 indirecciones más, ¿no? Pero siempre asumimos de que estamos buscando algo que se encuentra. En índices que no sean por superclave, vamos a tener que estimar cuántas filas tengo que llegar a encontrar. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien. Hay una mejora a los índices que se puede hacer, que son los índices de clúster. Imagínense que yo busco por apellido Román y me dice que hay 4 alumnos con ese apellido Román. Yo tendría que potencialmente ir a buscarlo a 4 bloques distintos, ¿sí? Porque no tienen por qué estar en el mismo bloque. Claramente la tabla en sí no tiene por qué estar ordenada por algo, por ahí lo hace secuencialmente y un Román entró hace 20 años, otro hace 5, y otro hace 10, y otro hace ahora. Bueno, están en distintos bloques. Entonces, si yo sé que hay 4 alumnos Román, tengo que ir a buscar 4 bloques. Hay una alternativa que son los índices de clustering, en el cual los datos sí están físicamente ordenados por la clave indexada. ¿Sí? Yo podría decir, mira, voy a hacer un índice de clustering por apellido. Y ahí sí, los datos de los alumnos tendrían que estar ordenados por apellido. Es más costoso mantener ese orden, pero me ayuda en búsquedas por apellido. ¿Por qué? Porque si hay 4 alumnos que se llaman Román y entran 5 alumnos por bloque, esos 4 alumnos van a estar en un bloque, no en 4 distintos. En el peor de los casos van a estar en 2, porque se mueve un poquito y entran 2 en uno y 2 en el otro. Pero no van a estar en 3 bloques, eso estoy seguro de que no. Entonces, la cantidad de accesos extra suele ser bastante menor cuando es un índice de clustering. ¿Sí? No está garantizada, pero suele convenir utilizar un índice de clustering siempre de que sea para un atributo que se puede repetir. Si el atributo no se puede repetir, ahí ya no estoy ganando nada porque siempre estaba yendo a buscar uno. Si hago un índice de clustering por padrón, no gané nada, teniendo ordenado por padrón, ¿verdad? Pero bueno, el índice de clustering está bueno, es un costo de mantenimiento superior, no es tan terrible si mi base de datos no está siendo accedida todo el tiempo, o en particular, esa tabla en particular no está accedida todo el tiempo. Tiene una limitación de que cuántos índices de clustering como máximo puedo tener en cada tabla. No, no tiene que ver con la variabilidad. No. No, porque están ordenados, no importa cuántos distintos valores están. Vamos de vuelta. ¿Puedo no tener índices de clustering en una tabla? Sí. ¿Puedo tener un índice de clustering en una tabla? Sí, ¿por qué no? Lo tengo por apellido y si busco por apellido me ayuda. ¿Puedo tener 2 índices de clustering en una tabla? ¿Y cómo está ordenada esa tabla entonces? Imaginen que hago un índice de clustering por apellido y otro por nombre. Cuando uso clustering tiene que estar físicamente ordenado por la clave del índice. ¿Por cuál elijo? ¿Por apellido o por padrón? No puedo ordenar por apellido y también por padrón, por nombre, perdón. ¿Choca? O sea, choca porque es así, tenés el nombre y el apellido, ¿a cuál va? Exactamente. ¿Por cuál ordeno? Entonces, como máximo puedo tener un índice de clustering. Puedo no tener ninguno o tengo uno y los datos están ordenados por esa clave de búsqueda. Pero un segundo índice de clustering no se puede porque no puedo tener los datos ordenados por 2 cosas a la vez. Si el índice combinado va a estar ordenado por esa combinación, pero es un solo índice combinado de clustering. ¿Sí? Entonces esa es una pequeña limitación. Bueno, creo que se lo hice por aquí. Entonces el costo de mantener es mayor porque tengo que estar reestructurando los datos, porque tengo que estar ordenándolos. No puede haber más de un índice de clustering, ¿sí? Agiliza también consultas por rangos, igualmente, ¿sí? Porque en general cuando llego al primer dato del rango, ya lo leo directamente en los datos, con lo cual algunos por ahí dicen, no, yo antes dije que por ahí no era conveniente utilizar índice de clustering en superclaves, pero en este caso por ahí sí me puede llegar a convenir si es muy común los índices de rango. Bueno, PostgreSQL en particular no tiene índices de clustering, pero tiene un comando cluster que ordena físicamente una tabla en base a un índice. ¿Sí? Si yo quiero hacerlo en PostgreSQL, lo que hago es defino un índice, que no le voy a poder decir que sea de clustering, y hago algún cron para que, no sé, a las 3 de la mañana llame al comando cluster por ese índice y eso va a reorganizar los datos. La idea es que durante el periodo entre 2 llamados del cron en particular, entre 2 llamados del comando cluster, no se generen muchísimos datos, con lo cual solamente reorganiza poquito en este momento. Pero no es realmente lo óptimo. Pero PostgreSQL dice no voy a estar todo el tiempo reorganizando. Si querés periódicamente, cuando vos me lo digas, yo hago un clustering en particular. No, no hay chance, estamos perdidos. Ahora si querés te paso mi mochila, pero falta un poquito. Bueno. Una última cosa, creo ya de índice, sí, está la última filmina. En general, los sistemas gestores de base de datos crean automáticamente ciertos índices.
para la clave primaria y para todos los constraints o todas las restricciones de unique que yo defina. ¿Por qué? Porque les conviene mucho para revisar que no haya repetidos en esas restricciones. Si yo tengo 1 millón de alumnos y no le puse un índice por padrón, cuando quiero crear un nuevo alumno, va a tener que recorrerse toda la tabla para que el padrón no esté repetido, y eso sí es un desastre. Entonces es muy común que las bases de datos generen automáticamente los índices para clave primaria y para cualquier restricción de unique. Diría que hasta como que es seguro que lo van a hacer. Nosotros, por un tema de didáctica, por simplicidad, vamos a decirle que no asuman de que existan esos índices, salvo que le digamos que están. ¿Sí? Pero de vuelta es solo por un tema de didáctica. En la realidad existen siempre. Es muy raro que no existan. Bueno, a ver si hubo algún cosito por aquí. No, perfecto. Venimos bien hasta ahora porque ahora viene la papa. Bueno, terminó como la super introducción. Entonces, bueno, vamos a ir de menor a mayor. Vamos a asumir primero que nuestra consulta es un único operador de álgebra racional y vamos a ver cómo calcular el costo de esos operadores. ¿Sí? Después, ya la clase que viene, vamos a ver qué pasa cuando una consulta son varios operadores. Entonces vamos a ver, primero, cómo encontrar una expresión de álgebra racional equivalente que sea la más óptima por una heurística, y después también cómo se combinan los operadores entre sí, que la salida de uno es la entrada del otro. Pero vamos a arrancar por lo básico. Si vamos a pensar por ahora que nuestra consulta es únicamente un operador de álgebra racional. Y vamos a ver, tengo el índice por aquí, de a poquito los operadores más comunes. Selección, join, proyección y después los operadores de conjunto. Arrancamos por la selección. La selección quizás es uno de los que yo podría haber programado, ¿sí? ¿Qué hago si tengo que hacer una selección? Bueno, me recorro toda la tabla y me fijo si se cumple la condición del where tupla tupla. Esta es la forma trivial de resolver una selección, ¿sí? Y muchas veces es la que se hace. Entonces, yo tengo una selección sobre una tabla con la condición que sea, ¿qué hago? Leo el primer bloque, agarro cada fila del primer bloque y me fijo con un if si se cumple o no la condición. Si se cumple lo devuelvo, si no, no. Y sigo con el siguiente bloque y con todas las tuplas del siguiente bloque hasta que llegue al último bloque y me leí todas las tuplas del bloque. Esta estrategia se la conoce como file scan. A veces la encuentran como sequential scan o full sequential scan o algo por el estilo, pero nosotros vamos a tratar de llamar siempre file scan. Y el costo, que lo tenemos acá representado, el costo de una selección con una condición en R es igual a la cantidad de bloques que tiene R. Recuerden que el costo lo medimos en base a, ¿cómo se dice?, a la cantidad de bloques accedidos. Me falta una filmina, no sé si me quedó después o no. Bueno, lo digo ahora y si me aparece después por ahí me la salteé. Cuando midamos el costo, más en especial cuando tratemos distintas alternativas, solamente vamos a ver el costo de leer los datos y no de almacenar el resultado. ¿Por qué no vamos a poner el costo de almacenar el resultado? Por dos motivos. Primero, que no siempre el resultado se guarda a disco, ¿sí? El resultado podría mandársele directamente al que hizo la consulta, o por ahí viene después otro operador que ya toma ese resultado de memoria, ¿sí? Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es que haga la operativa que haga, el resultado tiene que ser el mismo siempre. Con lo cual, si hubiera que guardar a disco el resultado, para todas las distintas estrategias, ese costo siempre sería igual. Si yo voy a hacer una selección y salen 5 bloques con una de las alternativas, con la otra también tienen que salir 5 bloques. No puede salir un sexto bloque con distintos datos. Si no le cambia es cómo llego a esos datos, pero el output tiene que ser el mismo. Entonces, tampoco me sirve de nada calcular el costo de lo que salió para comparar entre distintas alternativas, porque lo que salió siempre va a ser igual. Entonces, por esas dos razones nunca vamos a incluir el costo de registrar de alguna forma lo que salió. Solamente nos interesa de cómo accedemos a lo que vamos a usar como un input. Entonces, bueno, esta es una de las formas de la selección y sirve para cualquier tipo de condición. La condición que se les ocurra la pueden resolver de esta forma. Hay otra alternativa para la selección que es el index scan. ¿Cuándo podemos utilizar un index scan? No para todas las condiciones, sino para cuando tenemos condiciones de este estilo. Que un atributo en particular tenga un valor fijo llamado acá B corta. Por ejemplo, apellido igual a Román. Si cuando la condición es de este estilo, puede llegar a convenir utilizar un índice. Entonces vamos a estimar cuál es el costo de utilizar el índice para resolver la selección. Y eso medio que ya lo vimos hace un poquito. Tenemos dos partes del costo. Costo de acceder al índice por la clave de búsqueda B. Esto no sé si se acuerdan, pero el costo es la altura del índice. ¿Cuántos bloques del índice tengo que leer? Tantos como la altura tiene. Y el costo de encontrar los n bloques que según el índice indica contienen filas con A sub i igual a B es otro costo. Y depende muchísimo
de qué valor estoy buscando. Si estoy buscando Pérez, voy a tener muchísimos bloques a los que acceder. Si estoy buscando un apellido medio raro, por ahí 1 o 2. Bien. Este lo tenemos que estimar, porque no siempre vamos a saber, para cada apellido, por ejemplo, cuántos bloques tiene. De antemano es muy raro saber eso. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a hacer una estimación trivial. Vamos a asumir que este atributo A sub I tiene una distribución equitativa entre todos los datos. Entonces, ¿cuántas filas tienen un valor en particular de A sub I? Todas las filas que tenemos, que es n de R, dividido cuántos distintos valores tiene ese atributo en la relación, que lo habíamos definido como la variabilidad de A sub I en R. Y esto es la cantidad de accesos que voy a tener que hacer si tengo un índice normal. ¿Sí? Entonces, ponele que tenemos 1000 alumnos, ¿sí? Y 100 apellidos. Yo estimo de que hay 1000 dividido 100, 10 alumnos por cada apellido. Asumo que se distribuye equitativamente. Entonces digo, bueno, tengo como un costo de la altura del índice más 10. Porque voy a asumir el peor de los casos, que esos 10 alumnos estén en bloques distintos. Y así es como se calcula el costo para un índice normal. Es distinto cuando es de clustering. Cuando es de clustering, esta sería la cantidad de filas que van a salir. Sigue sirviéndome esa estimación, pero no voy a asumir de que cada fila esté en un bloque distinto. Voy a asumir que están contiguos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esos 10 alumnos, si entran 5 alumnos por bloque, no van a estar en 10 bloques, van a estar en 2 bloques. Entonces, cuando es de clustering, acá lo que tendría que agregar es una multiplicación abajo en la división por el factor de bloque de R. ¿Sí? Porque si esto me daba 10, después lo tengo que ir porque entran 5 por bloque y me queda 2. ¿Sí? Y esto muchas veces, está en la filmina siguiente, igual que cosa, esto muchas veces se escribe en una expresión equivalente, ya que n de r dividido f de r es b de r. ¿Se acuerdan que f de r era n de r dividido b de r? Paso de un lado y paso del otro. Entonces, cuando es de clustering, la estimación en realidad la podemos llegar a ver como b de r dividido la variabilidad de la sub i en r. Entonces, estas son las dos fórmulas. Voy a borrar y lo tenemos lindo en la filmina que viene. ¿Sí? Si el índice no es de clustering, el costo total es la altura del índice más la cantidad de filas dividido la variabilidad del atributo, que me dice cuántas filas tengo que ir a buscar. Y de vuelta se redondea hacia arriba. ¿Sí? Si me dice que más o menos tengo que ir a buscar 3,35 filas, bueno, más o menos voy a buscar 4 filas, para que sea un número entero. ¿Sí? Y si el índice es de clustering, se agrega el factor de bloque dividiendo, si ojo que acá está dividiendo y acá empieza un paréntesis, con lo cual terminamos teniendo un número menor porque es b de r dividido la variabilidad en vez de n de r dividido la variabilidad, y b de r suele ser mucho más chico que n de r. ¿Sí? Es algo que tenemos la mala suerte de que justo entre solo una fila por bloque. Con lo cual el costo del clustering es menor. Bueno, esto acuérdenselo que es el costo del index scan. Es bastante importante porque vamos a utilizar después también cuando veamos métodos de ello. Entonces tenemos las dos alternativas. FileScan funciona siempre, IndexScan funciona cuando voy a buscar por un valor en particular y tiene un costo distinto. Estas son operaciones matemáticas, se pueden hacer muy rápido en memoria para estimar cuál es la que gana entre las dos, porque no siempre un índice va a vencer al FileScan. Puede haber un índice que me diga, no, tenés que acceder igual a toda la tabla, porque el atributo tiene una variabilidad que no es muy baja, con lo cual no llega a disminuir mucho el NR, ¿sí? Y al final termino yendo a tantos bloques como había. Entonces, no es que siempre gane. La idea es que el motor agarra, hace los dos cálculos rapidísimo en memoria, porque son cálculos matemáticos, sobre metadatos que ya los tiene y que en general ya los tiene cacheados inclusive en memoria, porque es algo que lo utiliza mucho, y rápidamente dice, bueno, el costo del FileScan es 40, el costo del IndexScan es 30, listo, hago IndexScan. Bueno, el IndexScan también se puede aprovechar para otro tipo de búsqueda, no solamente para un valor en particular. Si es por rango sobre el mismo atributo, se puede llegar a aprovechar. Es complicado ya la fórmula para estimarlo, pero básicamente la fórmula es buscar el primer valor del rango B1 y después recorrer el índice. ¿Se acuerdan que las hojas estaban conectadas entre sí? Sí, voy a recorrer el índice y voy a tener que hacer varios accesos por todos los valores que haya entre el rango de B corta 1 y B corta 2. Si yo busco los apellidos que empiezan con una R, bueno, voy a la primer apellido que encuentre con una R y me muevo hacia la derecha para todos, no sé, Ramón, Román, Rubinstein, no sé qué, hasta que llego a la primera S. Y ahí frené. ¿Sí? Es más difícil de estimar porque tengo que saber cuántas entradas hay en ese rango, pero algunos motores lo sacan con alguna estadística que nosotros no le vamos a dar. Para índices compuestos, de vuelta, se puede aprovechar siempre que busquemos por la izquierda. Si yo estoy buscando por A sub i igual a valor,
Un índice por A sub I, A sub J sub K funciona porque arranqué a la izquierda. Un índice por A sub J sub I no sirve porque no estoy buscando por A sub J, que es lo que está más a la izquierda. Y finalmente vamos a ver qué pasa con las conjunciones, con los AND y con los OR, ¿sí? Conjunción es cuando tenemos un AND de dos expresiones distintas. Podemos buscar que un atributo tenga un valor y otro atributo tenga un valor, ¿sí? Por ejemplo, apellido igual a Román, nombre igual a Lucas. AND, nombre igual a Lucas. Esa sería una búsqueda por conjunción. Acá, si tengo un índice por una sola de las columnas, igual lo puedo aprovechar. ¿Sí? Imagínense que tengo un índice por apellido y quiero buscar aquellos que se llaman Román de apellido y Lucas de nombre. ¿Qué hace? Usa el índice para buscar los Román, trae toda la fila que sean Román y después en memoria con un if se fija si además también el nombre es Lucas. ¿Sí? Entonces el costo en sí es el mismo que antes, es el index scan de esto acá, y en memoria, es decir, sin costo extra, me fijo las otras condiciones que están en el AND. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se puede utilizar el índice por un atributo, por ejemplo, A sub I, se accede a esas filas y después en memoria se compara. También podría ser que tuviéramos índice por ambos. Eso podría llegar a ser, que haya un índice por apellido y otro por nombre. Bueno, ahí depende mucho de cuánto me restringe cada índice, pero yo podría buscar los dos índices. Este me dice, mira, Román ahí en el bloque 1, 4 y 8. Este me dice Lucas ahí en el 2, 4 y 23. Hago una intersección entre esos dos conjuntos y digo, voy a buscar solamente el 4, que es el que vino por ambos. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado de que el costo del segundo índice no sea mayor a lo que me ahorré por no ir a tantos bloques. Si el primer índice ya me tiraba 2, 3 bloques, realmente el segundo índice no es tan bueno. Ahora, si el primero me tiraba 100 y el segundo también me tiraba 100 bloques, por ahí entre esos 100 al final me termino quedando con 3 o 4 y me ayudó muchísimo. De vuelta, no vamos a ver cómo estimar esto, pero los motores lo hacen eso. Se fijan si les sirven dos índices o no. Bien. ¿Qué pasa cuando es una disyunción, un OR? Que el apellido sea Román o el nombre sea Lucas. Ahí si tengo un índice de un solo lado no me sirve. Porque ¿qué pasa? El índice me va a decir cuáles son los Román, pero no tengo forma de saber cuáles son los Lucas. Y yo quiero volver los Lucas aunque no sean Román. Para volver los Lucas me voy a tener que leer toda la tabla. Y si ya me leí toda la tabla, ¿para qué uso el índice? Ya me leí toda la tabla y me fijo las dos condiciones. Entonces, cuando es una disyunción, un OR, no me sirve, salvo el caso de que haya dos índices, uno por A sub I y otro por A sub J. Y ahí sí me puede servir porque me dice, mira, los Román están en 3 bloques, los Lucas están en 4 bloques, bueno, tengo que evaluar esos 7 bloques. Y para esos 7 bloques me fijo si se cumple una u otra de las condiciones. Sí, y ojo que no es una intersección, sino que es una unión de los bloques. ¿Estamos de acuerdo? Igual no es tan común las condiciones de tipo OR, en general no tiene una buena performance una condición de tipo OR. Hay que tratar de evitarlas. Eso no se puede, pero hay que tratar de evitarlas. Bueno, para cerrar todo esto, creo que no hay consultas. Vamos a cerrar la selección, ahora sí, con algo más parecido a un ejercicio que podemos ya tomar un examen. Es simplito, pero es como para arrancar. Entonces me dice lo siguiente. En base a los siguientes datos de la tabla de publicaciones, que la tenemos acá, que tiene un ID de publicación, autor, tipo, título y contenido, estime el costo de las siguientes consultas. Una primera consulta que me dice, busca aquellas publicaciones cuyo autor es Mariano Beiro. Otra que me dice, busca aquellas publicaciones cuyo tipo es C. Y una tercera consulta que dice, busca aquellas cuyo autor sea Mariano Beiro y el tipo sea C. ¿Estamos de acuerdo? Me dice que hay índices que no son de clustering. Y vamos a ver el catálogo que tenemos o los metadatos que tenemos. Hay 1.000.000 de publicaciones. N de publicaciones es 1.000.000. Hay 100.000 bloques. Con lo cual, ¿cuánto es el factor de bloque de la tabla? ¿Sí? ¿Cuánto es? F era cuántas filas entran por bloque. E, ¿cuánto es? 1.000.000 dividido 100.000. 10. Entran 10 filas por bloque. Bien. La variabilidad de autor en publicaciones es 200.000. Es decir, hay 200.000 distintos autores. Con lo cual, fíjese que lo vamos a usar esto en un ratito, podemos asumir que hay 5 publicaciones por autor. Si hay 1.000.000 de publicaciones y 200.000 autores, hay 5 publicaciones por autor. Eso lo vamos a usar cuando busquemos cuántas publicaciones hay de Mariano Beiro, por ejemplo. La variabilidad de tipo de publicaciones es 10. Con lo cual, de vuelta, hay 100.000 publicaciones por cada tipo. Asumimos que se distribuyen equitativamente, ¿no? Y tenemos dos índices con distintas alturas para autor y para tipo. El de autor de tipo es un poquito menor porque hay solo 10 cosas a indexar. Autor es un poquito más porque hay 200.000 distintos autores a indexar, por eso tienen distinta altura.
¿sí? Por más que indexen los mismos datos, este índice va a tener muchísimas más entradas para buscar. Acá este va a ser por ahí solo un nodo hoja con muchísimo, un nodo solamente que distribuye entre dos y muchísimos punteros en el medio. Bueno, vamos entonces a estimar el costo. Para autor igual a Mariano Beiró, lo primero que yo voy a hacer es ver si tengo el index scan que le gane al file scan. El file scan es muy fácil de saber el costo, que es 100.000. Lo tenemos acá. Entonces vamos a calcular si podemos aprovechar algún índice en alguna de esas, ¿sí? Que es básicamente calcular el costo y decir, bueno, si el costo es menor a 100.000, uso el índice, si no, uso el file scan. Entonces, para el costo 1, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que me dice, es la altura del índice, que es por autor, 4, más NDR dividido la variabilidad, que era 1.000.000, dividido la variabilidad de autor, que es 200.000. ¿Sí? Eso sería lo que habría que hacer. Bueno, yo no les aconsejo para nada en un parcial hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Están nerviosos, agarran, empiezan esto y le pifian y en vez de 1.000.000 ponen 100.000 porque le pifiaron. ¿Sí? Yo si tengo estos números no tengo forma de saber si metieron cualquier fórmula o si le pifiaron al copiar los datos porque estaban nerviosos. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? Primero escríbanme la fórmula que van a hacer. Es la altura, yo la voy a escribir resumida, pero en el examen lo escriben toda, la altura del índice de autor en publicaciones, más N de publicaciones, dividido la variabilidad de autor en publicaciones. Y ahí recién después lo pasan. Es 5 segundos lo que les cuesta hacer eso, pero si le pifiaron, yo me doy cuenta que le pifiaron no porque sabían, sino porque le pifiaron. Es muy común comerse 1,1000 o confundirse entre los distintos valores o muchos numeritos. Tómense el tiempito de hacer esto. Sí, esto lo redondeamos hacia arriba. Perfecto. En este caso no lo necesitamos, pero bueno, muy bien. Y acá también lo vamos a poner, ¿no? Y esto es 4 más 5, que es 9. Claramente es menor que recorrer toda la tabla, con lo cual el costo de la primera, el costo 1 va a ser 9. Más adelante la primera lo tengo prolijo, por eso no lo estoy escribiendo, ¿sí? Pero fíjense cómo tener un índice me redujo notablemente la cantidad de accesos que tengo, ¿sí? Muchísimo, de 9 a 100.000. Vamos a ver para tipo de publicaciones. Es esta misma fórmula, si usamos el index scan, en este caso, obviamente no, de autor sería la variabilidad de tipo y acá el índice por tipo. No lo voy a repetir porque ustedes sí hagan en el examen. Acá sería 2 más 1.000.000, voy a escribir como 1M, dividido 10. Hay 10 distintos valores de tipo. Con lo cual esto sería 100.002, si lo estoy haciendo bien. Y en este caso, no conviene, porque es mucho mejor el file scan. Entonces, el costo 2 es 100.000, 100K, porque uso file scan. Escríbanlo eso, ¿sí? No conviene usar el índice. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Me hidrato la boca porque si no estoy quedando sin voz. Y para el ítem 3, que es una conjunción, yo fíjense que ya sé que buscar lo de Mariano Beiró es 9. ¿Sí? Agregarle la búsqueda por tipo sigue teniendo el mismo costo de 9. Salvo que también utilizar el costo de tipo de publicaciones. Pero eso no me ayuda en nada, porque ese índice me va a decir hay 100.000 bloques que tienen el tipo C. Entonces eso no me aporta nada y encima me agregó el costo de acceder a la altura de este índice. Con lo cual, para el caso 3 es lo mismo que el caso 1. ¿Sí? Uso un index scan por autor y el costo sigue siendo 9. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hago? Leo el índice buscando Mariano Beiró, 4 tiene ese costo. Accedo a las 5 publicaciones de Mariano Beiró, ¿sí? Son 5 más, con lo cual llego a 9. Lo que sí va a pasar es que esas 5 filas de las publicaciones de Beiró, por ahí no todas son de tipo C. Lo más probable es que una sola o ninguna sea así, se distribuye equitativamente. Pero el costo lo tengo porque las tuve que acceder para ver cuál era ese tipo y devolverlo si era C y no devolverlo si era distinto a C. Entonces el costo 3 también pasa a ser 9. Y esto lo tenemos acá un poquito más explicado, lo mismo que dije en la filmina, ¿sí? El índice de tipo acá, fíjate, tenía un asterisco, no se aprovecha porque me devolvería todos los bloques que ya tiene el autor. Una consulta. Como que filtran primero por Mariano Beiró, que cuesta mucho menos, y después el tipo C dentro de ese conjunto, ¿no? Sí, se hace en memoria. Cuando vos ya llegas a todas las filas que son de Mariano Beiró, en memoria también te fijas que el tipo C igual a C. En caso de que primero se haya querido filtrar por tipo C y después por Mariano Beiró, ahí ya no, porque cambia el orden, ¿no?
Ahí el AND no importa el orden, y ahí tiene que ver un poquito con lo que vamos a ver la clase que viene cuando veamos cómo optimizar las heurísticas. Ahí lo que uno suele hacer es decir, prefiero hacer primero la selección por Mariano Beiró y a esta después aplicar la selección por tipo. Por más que te lo hayan escrito de otra forma, tenés formas de saberlo. Lo que se suele tratar de hacer, lo vamos a ver la clase que viene, igual lo pueden anotar un poquito, lo que se suele buscar es aquella que filtra más hacerlo primero. Y claramente buscar por autor Mariano Beiró filtra mucho más que por tipo. Entonces, por más que te lo hubieran escrito al revés, ¿sí? El gestor diría, no, primero voy a buscar por autor Mariano Beiró porque sé que es el que más filtra. Dale, ok. Pero viene, buena la pregunta. Bueno, tenemos un poquito más para tirar sobre la selección antes del break. No se crean que dijimos todo, ¿sí? Hasta ahora estamos trabajando sobre una hipótesis que es la distribución no uniforme, distribución uniforme de los valores, perdón. Pero para muchos casos esto no es real. Quizás en apellidos no es tan distinto, porque si bien hay más Pérez y más González que, no sé, Worthless Nicks, ¿sí? No es tanta la diferencia. Pero sí es muy común en otro tipo de atributos, como por ejemplo, si yo armo mi empresita acá, Lucas Base de Datos, y empiezo a vender, lo más probable es que la mayoría de mis clientes sean del país Argentina. Por ahí tengo la suerte de algún uruguayo, algún paraguayo, pero por ahí el 95% de mis clientes son de Argentina. Si yo indexo el país de los de clientes, cuando voy a buscar los que son de Argentina, me va a terminar recorriendo toda la tabla. Si el estimado me va a decir, mira, si hay 5 países es un quinto, pero en la realidad me termina recorriendo toda la tabla. Lo contrario pasa con Uruguay. ¿Sí? Cuando es Uruguay me conviene usar el índice. Por más que me diga es un quinto de la tabla el estimado, después no va a ser un quinto, va a ser muchísimo menos seguramente. Bueno, esto es algo que deberíamos contemplar. ¿Dónde estamos haciendo esta estimación? En esta parte de acá que está con un fondito celeste que no sé si se ve. Ah, sí, se ve bastante bien. ¿Sí? Acá estamos asumiendo de que era distribución uniforme, pero no siempre se da. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para analizar bien esos casos? Cuando no es uniforme, yo quiero usar el índice cuando sea valores del atributo que tienen pocas filas asociadas y no utilizarlo cuando son valores que tienen muchas filas asociadas, porque en general en esos casos conviene el file scan. Bueno, lo que tenemos para zafar eso son lo que se llaman los histogramas. ¿Ustedes ya deben conocer los histogramas? ¿Vieron alguna vez un histograma en el resto de la carrera? Bien. Que básicamente lo que me dice es qué frecuencia tiene cada valor. Bueno, las bases de datos suelen mantener histogramas, en general no todos los valores, sino únicamente los valores más frecuentes. Puedo tener en un histograma cuáles son los n apellidos más frecuentes, los n países más frecuentes, y el histograma tiene cuántas filas tienen ese valor en particular. Entonces, yo para en mi base tengo 10 países, bueno, voy a guardar un histograma con los 3 países más frecuentes. Argentina en el 95% de los casos, Uruguay en el 10, no, pero ya me pasé, 95, Uruguay en el 4 y, no sé, un tercer país en el 0,5, por ejemplo, ¿sí? Esto lo suelen hacer muchos las bases de datos, y esto es útil para cuando hay valores discretos. Acá sí tenemos un tema de que si tenemos timestamp, por ejemplo, no es tan útil porque es raro que se repitan, y también con repeticiones, ¿sí? Entonces, imagínense, ahora sí, un caso que dijimos recién, imagínense que tengo una tabla de clientes, con un ID, el nombre del país, tenemos un índice por país que no es de clustering, se pareció a lo que veíamos hasta ahora, tenemos la variabilidad, hay 50 distintos países en mi tabla que tiene 100.000 clientes en 10.000 bloques, de vuelta un factor igual a 10. Pero imagínense que la base de datos se acuerda cuáles son los 3 países más ocurrentes. Argentina se da en 95.000 filas, es decir, un 95% de las veces, Uruguay 3.000, un 3%, y Brasil 1.000. ¿Cómo adaptamos las consultas? Que son las siguientes. Cuando busco para Brasil, cuando busco una selección de país igual a Argentina y cuando busco una selección de país igual a Tonga, que es uno de los valores que no eran los 3 más frecuentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá lo que va a cambiar es cuando tenemos un histograma, ya no vamos a utilizar esta fórmula en particular que teníamos, ¿sí? No vamos a asumir una distribución uniforme. Vamos a adaptar esta partecita acá. La altura del índice siempre la vamos a tener que utilizar si usamos el índice. Pero el resto va a cambiar. Entonces, para Brasil, que es un valor que tenemos, el costo vendría a ser la altura del índice, que es 3. De vuelta, ustedes escriban la fórmula. Si yo no lo escribo porque está en la filmina que viene. La altura del índice, que es 3. ¿Y cuántos clientes de Brasil hay? 1.000. Lo tenemos acá. Entonces, como tengo el histograma, yo sé que voy a tener que después acceder a 1.000 bloques. Me da 1.003. ¿Es menor que el file scan, que hubiera tenido un costo de 10.000? Sí. Entonces uso el index scan para Brasil. Para Argentina, ¿cómo sería el costo? Lo mismo Brasil. 3 por
porque es la altura del índice, más 95.000, que sería 95.003, que es mucho mayor que el phase down. El costo real, obviamente, nunca debería superar los 10.000, pero en la cuenta matemática me dice, vas a tener que recorrer toda la tabla. Entonces, para Argentina no me conviene usar el INDESCAN, hago un file scan y el costo es 10.000. 10K por file scan. Y para Tonga, ¿qué hacemos? Voy a usar la fórmula que teníamos antes, de n dividido la variabilidad, pero la voy a adaptar esa fórmula. Porque yo ya sé que de Tonga no puede haber 50.000 filas. ¿Por qué? Porque había 100.000 y ya conozco de qué valores son 98.000 de esos. Entonces, ¿cómo la adapto? Con lo que yo llamo la altura más el n de otros dividido la variabilidad de otros. ¿Sí? Y me quedé medio sin pantalla, lo voy a escribir acá arriba, ¿sí? El de Tonga. ¿Qué es el n de otros? Es el n original, 100.000, menos los 3n que ya conocía. 3 porque en este caso el histograma tenía 3 posiciones. Entonces es 100.000 menos 95.000 menos 3.000 menos 1.000, que es menos 98.000, no, 99.000. Entonces es, el n de otros es 1.000. Ojo, para que estaba a la altura que es 3. 3 más 1.000 dividido la variabilidad de otros, que son, había 50 países, pero 3 ya conozco. Tonga está entre los otros 47. Entonces 3 más 1.000 dividido 47. Vamos a usar la calculadora. 27. Me da 21, algo, bueno, 22. ¿Sí? Entonces es 3 más 22, que es igual a 25. Porque esto, yo siempre me olvido escribirlo, pero es redondeado hacia arriba. Entonces, ¿se entiende cómo hicimos para estimar los 3? En Tonga también me conviene usar el índice. Es mucho menor 25 a 10.000 que la cantidad de bloques, con lo cual me conviene. Y esto lo tenemos todo lindo en la siguiente filmina. ¿Sí? Entonces, para Tonga, sacamos cuántos clientes no son los 3 que conocía y qué variabilidad es la de los originales menos los 3 que ya conocía, que es básicamente restarle la cantidad de valores que tenía el histograma. Si 50 países menos los 3 que los que se conocía la frecuencia. Entonces, para Tonga le va a convenir usar el índice. Para Brasil también, pero Argentina no. Entonces, fíjese que el motor decide no usar el índice, inclusive en base al valor por el cual estoy consultando. ¿Sí? Se puede llegar a decir, mira, para estos valores sirve y para otros no. Que eso lo puede hacer en una vista. Una vista por ahí, yo si la dejo parametrizada por cuál país busco, igualmente el tipo después tiene que sacar de alguna forma si le conviene o no. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, ya casi terminamos con la selección y doy un break y ahí vamos al monstruo que es Join. Quedan algunas cositas de selección. Por ahí ahora no se entiende para qué sirve esto, perdón, sí. Todavía por ahí no entendemos para qué nos sirven estas dos cosas que vamos a ver, pero son útiles cuando veamos cuando se hace un operador que la entrada de los datos es la salida de otro operador. Así que es lo que se suele conocer como pipeline. Lo habrán estado alguna vez pipeline, ¿no? Pipeline de agregación o algo por el estilo, lo habrán visto en algún momento en la carrera. Bueno, pipeline es básicamente, viene de cuando se conectan tubos y la idea es que la salida de un tubo es la entrada del otro tubo. Bueno, acá lo vamos a expresar en operadores. ¿Qué pasa cuando la entrada de un operador es la salida de otro operador? ¿Sí? Imagínense que la selección ahora la trabajamos sobre una tabla. Imagínense que no, que la estábamos trabajando sobre datos que venían de otra tabla. Me interesa poder saber cuál es el n de lo que salió del otro operador o el b de lo que salió del otro operador, porque lo voy a tener que utilizar en mi fórmula. Entonces es útil calcular para un operador en particular no solamente el costo, sino cuántas filas salen y cuántos bloques salen. ¿Por qué? Porque quizás un operador siguiente necesita saber esos datos para elegir qué alternativa utilizar. Y los datos que salen de un operador no están guardados en los metadatos de la base de datos, porque si no tenía que guardar para cualquier consulta posible todas las n y todos los b y todo eso. Entonces no, lo tiene que poder estimar en el momento. Entonces, además de estimar el costo de la selección, vamos a estimar dos cosas. Cuánto es la cardinalidad, es decir, cuántas filas salen, y cuánto es la cantidad de bloques que salen del operador en particular. Me pasé para arriba, acá está. Para estimar la cardinalidad, es decir, el n de la selección para una condición en particular, es básicamente lo que veníamos haciendo ahora para ver cuántos bloques teníamos que acceder. ¿Sí? Ojo que si el índice es de clustering, ¿sí? Igualmente la cardinalidad es la fórmula que usa NDR. Sí, el costo en clustering era BDR dividido la variabilidad porque el costo era menor, pero la cardinalidad no cambió. La cardinalidad sigue siendo NDR dividido la variabilidad. Entonces, si no tengo un histograma, si no se posee histograma,
¿Cómo estimo la cardinalidad? Digo, bueno, se distribuye equitativamente. La cardinalidad es cuántas filas tenía, dividido cuántos distintos valores había, porque estoy buscando para un único valor en particular. ¿Estamos de acuerdo? Si se tiene histograma y tenemos ese valor, lo utilizamos. ¿Cuántas filas salían de Argentina? 95.000, lo teníamos en el histograma. Y si se tiene histograma, pero no se conoce el valor en particular, se estima como hicimos para Tonga. Si para Tonga teníamos un histograma, pero no tenemos el valor de Tonga, ¿pero qué hicimos para estimarlo? El n de otros dividido la variabilidad de el otros. Entonces es lo mismo que antes. Y lo tenemos representado, no, acá. Todavía olvídense de los bloques, pero bueno. N de país Brasil igual a clientes es 1000, era el que estaba en el histograma. N de país Argentina de clientes era 95.000. Y el N de país Tonga de clientes era 100.000 menos 99.000 que conocíamos, dividido 47, que era 22. Es lo mismo que veníamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo estimamos la cardinalidad? Bien. ¿Cómo estimamos la cantidad de bloques? Una selección lo único que me hace es filtrar filas. Pero el factor de bloque se mantiene, eso es algo importante. No cambia el factor de bloque cuando hago una selección porque no se modificó el tamaño de las filas. ¿Sí? Otros operadores sí cambian el factor de bloque. Por ejemplo, la proyección me achica las filas porque me quedo con poquitas columnas, entonces me aumenta el factor de bloque. Y el join al revés. El join me genera una fila con datos de 2 tablas, con lo cual el factor de bloque va a ser menor que el que cada una de las tablas por separado. La selección tenemos la ventaja de que no me altera el factor de bloque. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver cuál es el factor de bloque de la tabla, ver cuántas filas hay ahora y lo divido por el factor de bloque para sacar cuántos bloques hay. Si entraban 10 filas por bloque y salieron 80 clientes, salieron 8 bloques. 80 dividido 10. Entonces, ¿cuál es la cantidad de bloques de una selección? El n de la selección, que lo estimamos recién, dividido el factor del R original. Entonces, vuelvo al ejemplo. Fíjense que acá el factor era 10, 100.000 dividido 10.000. Entonces, para Argentina, que salieron 95.000 filas, usa 9.500 bloques, 95.000 dividido 10. Para Brasil, que se dio 1.000 filas, usa 100 bloques. Y para Tonga, que eran 22 filas, usa 3, porque se redondea hacia arriba. ¿Sí? Si necesitamos meter 22 filas, con 2 bloques no nos alcanza, necesitamos 3. Algunos libros no le prestan atención tanto a este redondeo. Nosotros le prestamos un poquito de atención, pero estamos estimando cosas. Un más menos 1 realmente no nos suele cambiar la vida. Por eso algunos libros ni siquiera hacen estimación. Hasta algunos utilizan el valor con coma decimal, porque de vuelta, no es tan terrible en vez de multiplicarlo por 22, multiplicarlo por 22,3. El número que va a dar más o menos parecido y siempre estamos trabajando sobre estimación. Bien. Antes de hacer el break, por acá como venimos, se fue uno. Cada vez peor. No, tranqui, profe, acá estamos. Bien. Le quería mostrar un poquito el tema de los histogramas para que me crean que es real. Acá tengo una tabla Movies, que creo que lo bajé de IMDb, no me acuerdo dónde salió este dataset. Tenemos una tabla con 332.000 y pico de películas, casi 333.000. ¿Sí? Acá tenemos un poquito los datos. Tenemos un Movie ID, título, año, minutos, y no tenemos mucho más. Le quería mostrar la tabla PG Stats. Creo que la table name es igual a Movies. Es una tabla interna de Postgres, ahí está, ¿sí? Que fíjense que tiene para cada esquema, para cada tabla y para cada atributo, cierta información. Por ejemplo, qué fracción es nula. Para el Movie ID no hay nulos, para título y año tampoco, pero minutos un 23% tienen valor nulo, ¿sí? ¿Qué tamaño en promedio tiene el campo? Esto me sirve mucho para los caracteres. Fíjese que el título en promedio tiene 19. No es una sorpresa que tanto año como minuto, que son enteros, ocupen 4. ¿Sí? También tiene cuántos distintos valores hay. Acá uno es un -1 que lo asusta, pero el -1 es como para decir, estos son todos distintos, porque es el Movie ID. La clave primaria es como que no tiene por qué calcular, le pone -1. Este menos 0,71, no me pregunten por qué, pero estimo que es por un tema de valores. Pero la idea es que estos más o menos son parecidos a las cantidades distintas de valores. De hecho, no son exactamente iguales. Fíjense que en minutos dicen que hay 252. Vamos a hacer un select count distinct minute from movies. 252 decía. Hay 468. No es 100% real. Como le dije antes, Postgres hace un estimado. La realidad es que se supone que esa diferencia, que es del doble, por ahí no influye tanto en ninguno de los casos. Y lo que me interesa mostrar es acá los histogramas. Fíjense que para el año, que es esta fila, los valores más comunes, más frecuentes son 2023, 2022, 2017, 2018. La frecuencia en particular, acá creo que se llega a ver,
no la muestra como cantidad de filas, sino como un porcentaje. 0,06 significa que un 6% de las filas son del año 2023. El segundo valor, un 5,98% son del año 2022. Y esta, vamos a ver que la utiliza para los cálculos. Bueno, ahora sí, este valor me lo quiero guardar, 0,0060,0605. En realidad, bueno, por 100 debería ser. El 6,05. No, perdón. Lo voy a multiplicar por acá. Este valor me lo voy a guardar porque ahora les voy a mostrar cómo hace el cálculo, ¿sí? Vamos a hacer un select count asterisco from movies para ver cuántas filas realmente hay. Hay 332771. Con lo cual, para este año en particular, que no me acuerdo cuál era, creo que 2023, voy a volver a mostrar esto. No, acá era. Para el año, acá, el 2023, que es la primera entrada, debería estimarme que hay unas 20.132 filas más o menos. Bueno, vamos a hacer un explain. Select, asterisco, from, movies, where year es igual a 2023. Y fíjense que acá, en algún lado me dice que me está estimando 20.133 filas, ¿sí? Que es redondeado hacia arriba lo que yo estaba diciendo acá. O sea, utiliza el histograma para estimar. ¿Qué es el comando explain? El comando explain es un comando que me explica qué es lo que va a hacer el gestor para resolver una consulta. La sintaxis es explain y luego el select que voy a tirar. Tiene algunas alternativas. Acá no está ejecutando la consulta, esto es un estimado. Tiene una forma de decir sí, ejecutámelo igualmente. Y también me puede llegar a decir si va a utilizar o no un índice. Eso la clase que viene o la práctica o yo vamos a dar una pequeña muestra de cómo ver si está utilizando o no un índice, que si está haciendo un sequential scan, que es lo que tenemos acá, o está haciendo un index scan, fíjese acá que evidentemente no hay un índice por año, con lo cual está haciendo un sequential scan. ¿Sí? Y esto es un estimado. Si yo, en vez de hacer esto que me decía 20.133, tiraba realmente cuántas películas hay en este año, hay 19.000, no hay 23.000. Hay una diferencia, pero no es tan terrible. Para un tema de estimar, está bien. Bueno, les quería mostrar que también esto estima el que sería el otros. Fíjense que voy a buscar cuántas películas hay en el año 4023. Obviamente no hay ninguna. De hecho, si quieren, lo podemos ver. No les estoy mintiendo, no agregué una. Pero el explain va a estimar que hay una. ¿Por qué? Porque está haciendo el n de otros debido a la variabilidad de otros y dice, bueno, una más o menos. No es tan terrible que calcule el costo como acceder a una más y que después cuando lo vaya a resolver no accede a una más y solamente tiene el costo del índice. No es algo tan terrible. Pero les quería mostrar que existía esto. Como les dije, Postgres SQL no actualiza los histogramas automáticamente. Tiene un comando que, si no me equivoco, es así, analyze. Y el segundo parámetro era la tabla, analyze movies. Pero le voy a tener la opción verbose para que me explique qué es lo que está haciendo, si no simplemente dice todo bien. Y fíjense que, ¿qué le pasó? Analizando public movies, este es el output, analizando public movies, se procesaron 2.820 bloques, en realidad acá lo habla como páginas, ¿sí? Que contenían 332.771 filas, efectivamente, y 0 filas no vigentes. Esto tiene que ver por un tema de que a veces hay filas que están borradas, pero las mantiene, todavía no las borra inmediatamente. Y fíjense que hice un muestreo de solamente 30.000 filas. Por eso los valores no son exactamente reales, ¿sí? Hizo un muestreo de 30.000 filas de 332.000, decía más o menos un 10%, y en base a eso calculó el histograma. Lo que dice PostgreSQL es que hicieron muchos tests y con ese 10% alcanza, ¿sí? La verdad que los resultados de haberse leído toda la tabla para generar un verdadero histograma son casi lo mismo que si hacíamos solo el 10%, pero el costo es claramente mucho menor. No sé si es que siempre hace un 10% o cómo elige qué porcentaje hacer, pero créanme que no es que siempre toma todo. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? El resto de la gente, los chicos presentes. Va, bien. Vamos, listo, todos encontrados. Bueno, vamos a hablar un poquito de junta antes de hacer el break. Vamos a ver la parte más sencilla de la junta. Acá ya es más complicado porque hay 4 alternativas. Antes era el FileScan que funciona siempre y si tenés un índice te fijas si funciona o no. Acá tenemos que analizar 4 distintas alternativas. Y este es el operador más complicado en base a estas 4 alternativas. De hecho, hay más alternativas, pero nosotros vemos 4 únicamente. La elección acá empieza a depender de la memoria. Hasta ahora la selección no tuvimos problema de la memoria porque básicamente era leer el índice bloque a bloque y el índice me decía andar a todos los bloques, yo me guardaba en algún lado esa lista de bloques y los iba a leer. No necesitamos una gran cantidad de memoria. Pero acá sí empieza a entrar el factor de la memoria
y de los tamaños de las relaciones y también la existencia. Si lo que vamos a ver es el loops anidados por bloque, que es el método que uno pensaría como el más trivial. No es tan trivial como el sequential scan, pero es el que yo podría haber llegado a pensar para programar. Y me dice lo siguiente. Imagínense, antes del método, que de algún modo tenemos en memoria un bloque de R y un bloque de S. ¿Cómo hacemos el join? Es un for each de las filas de R y para cada fila de R un for each de las filas de S y me fijo si coinciden en el valor de join. La condición de join que sea, puede ser una igualdad o una desigualdad, me fijo si se cumple la condición de join. Si se cumpla, devuelvo esas dos filas juntadas, si no, no. Es un doble loop, ¿sí? Un for each, ¿sí? O un for each, por ahí lo pueden llegar a conocer. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí tenemos ya en memoria un bloque de R y un bloque de S, ¿sí? Sirve para cualquier tipo de condición que se ocurra. Igual, distinto, is null, lo que fuera. Entonces, el problema, en realidad, para resolver el join es cómo tener en memoria combinados todos los bloques de R contra todos los bloques de S al menos una vez. Entonces, lo que vamos a buscar es eso, ¿sí? Piensen que el join de un bloque en particular de R puede juntarse con filas del primer bloque de S, con del cuarto y con el del 128. Del segundo bloque también por ahí del primero, del sexto y del otro. Si no tengo forma de antemano de saber con cuál se combina. Entonces, ¿qué hace el loop anidado en forma trivial? Leemos el primer bloque de R. Leemos toda la tabla de S. Y para cada bloque de S hacemos este for each. ¿Sí? Entonces, primero el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, hasta que llegamos al final de S. Después leemos el segundo bloque de R. Lo hacemos contra el primero de S, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el final de S. Después el tercero de R. Lo hacemos con el primero, hasta el final de S. Entonces leemos cada bloque de R y lo combinamos contra todos los bloques de S. Cuando lleguemos al último bloque de R, que hayamos leído toda la tabla de S correspondiente, ya macheamos en memoria en algún momento a todos los bloques de R contra todos los bloques de S. Con lo cual ya hicimos el join completo. ¿Se entiende esa idea de cómo resolverlo? Entonces, requerimos al menos 3 bloques de memoria. Uno para ir leyendo R, otro para ir leyendo S, y un tercero para ir acumulando los resultados. Este bloque de vuelta es medio trivial porque si el join fuera el último operador, quizás no es necesario. Cada vez que se combina una fila, se lo mando al siguiente operador. Pero muchas veces yo hablo del bloque para acumular los resultados porque si viene otro operador después, yo no le voy a quizás mandar fila a fila los datos, sino que voy a esperar que se llene un bloque con resultados y recién ahí se lo mando. Pero, entonces, lo mínimo que necesitamos son 3 bloques de memoria, que es algo que generalmente tenemos. Es decir, alguna vez no tenemos esos 3 bloques de memoria, lo más probable es que o swapemos a disco o le digamos, no, mira, estamos en el horno, espera un poquitito. ¿Sí? Se queda esperando un poquito y arrancamos. Bueno, ¿qué costo tendría esto? Vamos a ponerlo como... Bueno, ya me lo dijiste. ¿El costo decís qué es? Por BDS. Bueno, esta es la cosa que uno intuitivamente piensa y lamentablemente no es real. Entonces, antes del break les quiero mostrar por qué no es real. Imaginemos que BDR fuera 3 y que BDS fuera 4. ¿Sí? Uno dice intuitivamente, listo, son 12, 3 veces 4. Pero no, fíjense qué es lo que yo tengo que hacer. Leo B1, el bloque 1, perdón, R1, el bloque 1 de R. Leo S1 para comparar con R1, leo S2, S3 y leo S4. Ahí ya el primer bloque de R lo comparé con los 4 de S. Leo el segundo bloque de R. Leo S1, leo S2, leo S3 y leo S4. Leo el tercer bloque de R. R3, leo S1, leo S2, leo S3 y leo S4. Fíjense, voy a correr esto, que tengo 15 filas en mi notepad. No es 12. Se le está sumando. Perfectamente. Se le está sumando R, porque el BDR por BDS es cuántas veces leo a S. Y es verdad, leo completamente a S por cada bloque de R. Pero ese bloque de R lo tuve que levantar en memoria. Entonces el costo real es... Uy, acá me quedo. Costo es BDR, porque tengo que leer la tabla de R bloque a bloque. ¿Y cuántas veces termino leyendo la tabla S? Tantas como bloque tiene la tabla original R, con lo cual el costo es BDR más BDR por BDS. Fíjense que no es trivial por cuál tabla empiezo. Si yo hubiera empezado por S, el costo hubiera sido distinto, hubiera sido BDS más BDR por BDS. Por lo cual algunos ponen el costo como el mínimo entre BDR y BDS más BDR por BDS. En general nosotros no, lo ponemos con esta fórmula y decimos arranque por la tabla más chica. Es bastante sencillo. ¿Sí?
Pero bueno, esta es la fórmula en particular que tenemos acá, ¿sí? Si S fuera más chica es BDS más BDS por BDR, si R es la más chica, BDR más BDR por BDS. Esto lo puedo optimizar un poquito, porque esto sí tengo 3 bloques de memoria. Pero ¿qué pasa si tuviera 4? Si tuviera 4, lo que yo puedo hacer es, leo los 2 primeros bloques de R y leo una vez S. Leo el tercer bloque de R y leo una vez S. Ese ahí lo leí solamente 2 veces. R lo tuve que leer, los 3 bloques de R no zafé de leerlos. Pero me ahorré una lectura de S. ¿Por qué? Porque la primera vez la hice para 2 bloques. ¿Y qué pasa si tuviera 1000 bloques de memoria? ¿Qué hago? Leo completamente R y leo bloque a bloque S comparándola con los 3 bloques de R que lo tengo en memoria. ¿Sí? Es un for each each que va a ser la parte izquierda un poquito más larga, pero ese lo leí una única vez. Entonces, si tengo toda la memoria que quiera disponible, ¿sí? Básicamente lo que voy a tener como costo, creo que lo tengo por acá, BDR más BDS. Leo primero una tabla en memoria y luego comparo contra la segunda tabla. Y salvo que haya índices, esto es insuperable. ¿Sí? No tengo forma de zafar de leer las 2 tablas si no hay un índice. Si hay un índice, por ahí sí lo puedo mejorar, porque por ahí una tabla es muy pequeñita y no accede a todos los bloques de la otra tabla, entonces el costo puede ser menor a leer las 2 tablas. Pero si no tengo un índice que me ayude a leer menos una tabla, mínimo tengo que leer las 2 tablas completamente una vez. Si no, no estoy mirando todas las filas que potencialmente se podrían juntar. Entonces, en el caso de que tengo muchísima memoria disponible, ¿sí? El costo va a ser BDR más BDS. ¿Cuánto es la memoria en la cual empieza a pasar esto? Empieza a pasar cuando tengo BDR bloques para leer R completamente, un bloque más para leer S de a un bloque por vez y un bloque más para acumular los resultados. Es decir, si la tabla más chica es R, cuando tengo BDR más 2 bloques, ya pasé al óptimo. El costo es BDR más BDS. Me leo todo R acá, ese lo puedo ir leyendo bloque a bloque, pero lo voy a tener que leer una única vez y acá voy acumulando los resultados. Es decir, no necesito que llegue hasta memoria infinita. Con que me entre completamente la tabla más chica y tenga 2 bloques más, fenómeno, el costo es BDR más BDS. ¿Y qué pasa? Si tengo un poquito menos de memoria, la fórmula se adapta, creo que lo tengo en la filmina que viene, a lo siguiente. BDR no lo puedo zafar. ¿Y cuántas veces leo BDS? Tantas como BDR tenga en la memoria que puedo utilizar para leer R, que es la memoria total, llamémosla M, menos 2 bloques, porque uno lo voy a estar utilizando para acumular el resultado final y uno para leer ese bloque a bloque. ¿Qué es lo que había hecho antes cuando le dije si teníamos 2 bloques? Si R tenía 3, 3 dividido, entraban 2 bloques en memoria, o sea, 3 dividido 2 da 1,5, que lo llevo para arriba 2, y por eso era 2 veces que leía ese únicamente. Entonces, esta es la fórmula general que funciona en ambos casos. Cuando M empieza a ser muy grande, en algún momento supera a BDR más 2, y esto queda BDR dividido BDR, y esto me va a dar 1 o algo más chiquito que 1, que lo redondeo para arriba a 1, y me queda BDR más BDS. ¿Sí? Y en el caso peor de todo, que es cuando no tengo casi nada de memoria, tengo que tener por lo menos 3 bloques en memoria, 3 menos 2 da 1, con lo cual es BDR más BDR por BDS. Entonces, esta es la fórmula general que aplica para cualquier caso de loops anidados, y es la que tenemos aquí. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro cómo es esto? ¿Estamos bien? Bueno. En general le damos cuántos bloques. Y si no lo aclaramos, es muy buena la pregunta, porque a veces nos olvidamos, tienen la alternativa de decir, profesor, ¿podemos asumir que tenemos toda la memoria disponible que queramos? Entonces, generalmente la respuesta va a ser sí o no. Asumir que tenés la menor cantidad posible, entonces ahí al revés. Usan el valor 3, con lo cual es BDR más BDR por BDS. Pero eso sí es algo que no lo pueden preguntar. Bien, ahora sí vamos a meter un pequeño break. Y cuando vengamos del break vamos a poder